Bueno, en principio agradecerte, José Francisco, por tu tiempo, pero me gustaría que nos dijeras quién es José Francisco Correa Navas. Más bien gracias a ustedes, a la Mesa Redonda, por haberme permitido estar acá conversando. Mi nombre es José Francisco Correa Navas, yo soy un migrante nicaragüense que vine en 1978 porque su madre decidió que había que emigrar, ¿verdad? Simplemente en la guerra se vino con toda la familia y yo no me quería venir a vivir aquí. Sin embargo, eso es lo que tenía que hacer, era un joven de 14 años, ¿verdad? Y bueno, aquí transcurrió nuestra vida. Mi mamá tal vez pensó que en algún momento íbamos a regresar, pero eso no ocurrió, ¿ok? Entonces nos quedamos aquí, yo hice mi vida, estudié en la Universidad de Costa Rica Publicidad, ¿verdad? Luego fundé una compañía que llegó a llamarse Media Gurú. Esa empresa hizo investigación de publicidad, de medios, de información en América Latina, pero yo vendí esa empresa hace algunos años y me separé de ella, ¿verdad? De la mano con eso, pues hay actividades colaterales que me gusta realizar, me gusta leer, me gusta ver mucho cine, soy un cinéfilo, colecciono arte costarricense y algo de Nicaragua tengo también, y bueno, me ha gustado escribir, ¿no? Me ha gustado escribir. Y incursioné por primera vez con un cuento que salió publicado en la prensa literaria en 1995, cuando todavía don Pablo Antonio Cuadra era el editor, lo cual me da un gran honor a mí de que se hubiera publicado ese cuento. Él forma parte de la primera obra que publiqué, que se llama Alguien Singular, la publiqué acá con Ediciones Perro Azul en el año 2005, ¿no? Y es una colección de cuentos. ¿Y por qué ahora la novela? ¿Por qué incursionar en el género novela? Bueno, esa es una gran pregunta que hasta yo mismo me tuve que hacer en algún momento. Lo más importante de esto es que en el 2011 yo tuve una idea que plasmé en un post de Facebook, porque al llegar a mi casa advertí que solamente quedaban 8 cucharitas de 12 cucharitas en la cocina. Entonces yo me pregunté, ¿a dónde está el cielo o el infierno de estas cucharitas que se pierden? Porque los tenedores estaban completos, las cucharas grandes estaban completos y los cuchillos también, pero no las cucharitas. ¿Ves? Y luego caes a otras preguntas. Se te perdió un calcetín. ¿Qué pasó con ese calcetín? Entonces, esa idea, o sea, del 2011 hasta hoy, han pasado casi 15 años, ¿verdad? Esa idea quedó ahí, sepultada por mucho tiempo, pero llegado a cierto momento dije, no, lo que hay que hacer es desarrollar esta idea. Aquí hay una historia que contar. Algunos escritores visualizan tal vez una novela completa con solo un nombre, con el nombre de la novela. Otros ven el principio y el final y van reconstruyendo todo lo que pasa en el interín. Yo tengo eso nada más, esa idea provocadora. Y ahora sí hay que trabajar en ella, ¿correcto? Entonces me puse a trabajar en ella en el 2018, pero considerando la idea y los caminos que podría seguir, no era un cuento. Quizá lo pudo haber desarrollado de manera muy sintética en un cuento, pero perdería, creo, esa profundidad que tiene la historia en el sentido del viaje, ¿verdad? Las novelas que son de viaje es difícil que las puedas hacer en 5 hojas. Probablemente sí hay historias de viajes de 5 hojas, pero no es el caso de esta historia, ¿correcto? Entonces de ahí viene la idea de que fuese una novela. Yo debo confesar que no he leído la novela, pero cuando leí la reseña, sí, y estoy motivado. Cuando leí la reseña, la búsqueda de objetos cotidianos que se pierden, ¿a dónde van a parar? Me recordó aquella frase de
Marcel Proust tomando una taza de café que advirtió el tiempo perdido. Y él se afanó en una novela que decía En busca del tiempo perdido. ¿Te pasó eso a vos? No, yo creo que cuando uno escribe, ¿verdad? Vas detrás de una historia que al principio no sabes cuál es la historia. Vos sabés que hay cosas perdidas, ¿verdad? Pero conforme empezás a desarrollar ese viaje, te vas dando cuenta de que no son solamente cosas las que has perdido. ¿Qué cosa? Podría ser un propósito. Por ejemplo, yo quería ser director de cine y en algún momento de la vida lo tuve que abandonar. ¿Verdad? Podría ser una oportunidad. En algún momento me ofrecieron ser socio de una compañía muy relevante hoy en día y yo no tenía el dinero, pero tal vez pude haber hecho el esfuerzo de buscarlo y podría haber sido socio de esa gran compañía que hoy en día. ¿Verdad? O sea, hay muchas cosas cosas materiales, simbólicas, etcétera, que perdés, personas, amistades, ¿verdad? Hay muchas cosas que perdés. ¿De qué trata tu novela? Bueno, vamos a hacer una diferenciación, ¿verdad? Hay una historia de la novela que es Victoria, que es una exiliada, ¿verdad? En los Estados Unidos, regresa a su patria para conocer a su nieta. Y en ese viaje, ¿verdad? Tienen la oportunidad de ir a un paseo y en el paseo se extravían y llegan a un mundo en donde están muchos objetos que se han perdido, ¿verdad? Pero ella tiene que regresar con su nieta. O sea, no se puede quedar en ese mundo. Hay que buscar una salida, ¿no? Y entonces la historia lo que narra es precisamente ese esfuerzo que ella realiza por volver, con las dificultades que implica el viaje, ¿correcto? Entre ellas, un par de déspotas que se van a oponer a ese propósito. ¿Okay? Esa es la historia. Pero los temas que están subyacentes podrían ser muchos. Esa relación que se establece entre Victoria y Raquel y cuando en algún momento, según la reseña, se pierde, hay un reclamo que aflora. Vos me abandonaste, le decía. Hay algo de eso, sí, hay algo de eso. Hay algo de eso en la historia, pero no solo eso, ¿verdad? Hay muchas cosas también. Raquel es su hija, ella se pierde con Arlen, su nieta. Su nieta. Sí, sí. Tenés razón. Dime una cosa, José Francisco. Los historiadores, por ejemplo, te agarran un trozo de la realidad, de tiempo atrapado en esa realidad y la exponen mediante hechos. Los novelistas hacen uso de la intuición para marcarte esa misma realidad. ¿Qué realidad es la que nos querés contar? ¿Es la realidad del exilio? ¿Es la realidad del retorno? ¿Es la realidad del abandono, de la ruptura familiar? ¿Cuál es esa realidad? Bueno, la novela se sitúa en Nicaragua, pero la novela puede ser extrapolada universalmente. ¿Cuál Nicaragua? La Nicaragua actual, diría yo, ¿verdad? La Nicaragua actual. Sí, la Nicaragua de los últimos 5 años. Ahí se sitúa la historia. Correcto. Ahora, o sea, dentro de la novela hay episodios que ocurren en el tiempo, en otros momentos de la historia de la Universal. ¿Verdad? Entonces, se narra, por ejemplo, la invasión a Panamá. Pero porque precisamente... En 89. Sí, el muro de Berlín, la perestroika, o sea, se narran otros acontecimientos que ocurren en otros espacios geográficos. Correcto. En América Latina también. De tal manera, ¿por qué? Porque en ese espacio confluyen, ¿verdad? Muchas historias
que están ahí contenidas. De ahí que entonces tenga esa capacidad que vos podés decir que esto está ocurriendo en todo lado, en el mundo, ¿verdad? Hubo un comentario de alguien que estuvo acompañándote en el lanzamiento que hubo de la novela en el Colegio de Periodistas, y dice, este es un texto inclasificable. ¿Estás de acuerdo con eso? Pues dentro de los cánones, ¿verdad?, que existen, literarios, correcto, podrías pensar en uno de ellos la fábula, ¿verdad? La alegoría es otro, ¿verdad? Entonces, si vos te fijas cánones, o como en el caso del cine, el drama, la comedia, la ciencia ficción, en realidad resulta inclasificable en el tanto en que hay una suma de géneros contenidos dentro de ella, que él ve como una suma de géneros. ¿Cómo la clasificarías vos? Yo diría que es una novela fantástica. Digamos, si me preguntaran a mí, yo diría que es fantástica. Sin embargo, otros piensan que es una alegoría política, ¿verdad? Entonces, vos le sumas ese ingrediente, entonces ya la suma. ¿Y sería esta tu intención? Pues yo pienso que yo no estaba imaginando un género en específico, o sea, yo estaba contando una historia, y la historia se filtra por esos espacios, ¿verdad? Se filtra por esos espacios y tiene realismo también, ¿correcto? Entonces, por eso él habla de que es inclasificable. Jürgen señaló también algo parecido y Carlos Cortés también señala algo parecido, ¿verdad?, en su comentario que hace de la historia, que es muy breve y sintético. El lenguaje de la novela está llena de giros nicaragüenses, muy nicaragüenses. ¿Por qué? Los tiene. ¿Dónde está la influencia de haber vivido tanto tiempo en Costa Rica en esta fijación de texto que haces? Los tiene porque es que el personaje es nicaragüense, los personajes principales son nicaragüenses. Pero dentro de la historia hay personajes de otros lados del planeta. Y hablan según su manera. Si son gringos, hablan en inglés. Si son portugueses, hablan en portugués. Si son rusos, no hablan el ruso porque nadie les va a entender. Entonces, si son rusos, tienen modos rusos de hablar. Correcto. Y si es español, habla como español. Se usa el lenguaje español con vosotros, de ustedes, ya. Pero si es mexicano o es panameño, va a hablar con tú. Entonces eso está en la historia, escrito según la naturaleza de cada uno de los personajes para poder representarlos apropiadamente. Correcto. Ahora, probablemente, quizás cuando narre yo, y yo no lo he observado con tanto detalle, si se filtró alguna cosa de Costa Rica, lo que sí te puedo decir es que sí hay elementos de mi vida cotidiana filtradas ahí que probablemente no son en Nicaragua. Hay un momento en que uno dice, sí, es que ella no hablaba con sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Eso en Nicaragua no lo dicen, pero podría ser como del español universal. Sin embargo, para mí, eso es solamente aquí en Costa Rica, un grupo de amigos costarricenses que utilizamos esa frase, pero no correctamente. Utilizan sujeto, verbo y predicado, pero es sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Así como lo usan ellos, así fue como lo escribí yo, ¿verdad? Que es lo correcto. Pero eso es costarricense, y está ahí. ¿Se da cuenta la gente que eso es costarricense? No lo creo, ¿verdad? Porque es un español universal, digamos, un español como universal. Pienso que en algún sentido la historia tiene eso. Lo que sí tiene de Nicaragua son comidas, tiene referencias de un lugar específico, una descripción de una ciudad, ¿verdad? Que cualquiera que conozca la ciudad va a reconocerla. ¿No temes que esta novela, El lago de la memoria, sea inscrita como un género testimonio en búsqueda precisamente de memoria referencial de lo que ha sucedido en Nicaragua? Insisto, con la diáspora, el exilio, la salida, los reencuentros. Como que caiga en lo testimonial, no. Digamos, como decir la montaña de una inmensa estepa verde, no. Digo, para hacerte un testimonial, que me parece que es testimonio, ¿verdad? No es así, lo cual no significa que
que no haya cosas mías, de mi familia, de mis conocidos, pero siempre hay una referencialidad ahí. No se puede hablar de lo que uno conoce. Y probablemente lo que conoce forma parte también de lo que decís. Al final, cuando la gente lea tu novela, ¿qué quieres que la gente piense de ella? Bueno, yo no quisiera como darle un camino. Porque fíjate que las personas han encontrado cosas diferentes en ella que rescatar. Por ejemplo, Por ejemplo, Amari Madrigal rescató el gran valor para ella, uno de los 3 grandes valores que tiene la historia, y es el valor del desaparecido. ¿Ok? Que está en la novela. ¿Ves? Pero ella, si bien es cierto, está ahí, y yo tengo la conciencia de que hay desaparecidos, ¿verdad? Pero ella lo pasa de un plano en que para mí es secundario y lo lleva a que tome un valor de los principales valores de la historia. De tal manera de que la gente encontrará, así como perdió algo, va a encontrar eso en la historia. Edgar Mata, que es un amigo mío, cuando la leyó, encontró el reloj que había perdido hace algún tiempo. Correcto. Dijo, mira, ahí está. En el mundo de las cosas perdidas está ese reloj. ¿Ves? Entonces, y ya de los elementos con mayor profundidad, prefiero no referirme, que cada quien busque y encuentre lo que considere. el tema del retorno, ¿qué significa? Bueno, diga, no es algo que caracterice a todos los migrantes, ¿verdad? Correcto. Decidir volver. Algunos se quedan para el resto de sus días, ¿verdad? En sus países. Dije, nosotros aquí. ¿Y cómo encaja eso entonces en la novela? Lo del retorno es importante pero quiere decir, retorno va de la mano con el reencuentro de algo. Eso sí es innegable. ¿Okay? ¿Estás satisfecho con ese escrito? Con esa historia, lo leí en el 2020. Esa historia terminé de escribir, el primer borrador, en el 2020, terminó la pandemia, y lo dejé guardado 2 años. Y lo volví a leer. ¿Verdad? Y yo dije, sí, la verdad que yo creo que la historia se puede mostrar, pero tengo que hacerle mejoras. Entonces, del 22, finales del 22 para acá, yo estaba en un proceso de edición, de mejorarla, de perfeccionar el lenguaje, de describir precisamente la historia con síntesis, que no sea un lenguaje complejo, que permita hacer volar la imaginación, ¿verdad? Que resulte creíble, verosímil, que la gente se reconozca en los personajes, que se identifique. ¿Verdad? Son trabajos que el lenguaje hace. ¿Qué autores de la literatura latinoamericana, hispanoamericana, mundial, crees vos que te hayan influenciado para presentar esta novela? Wow, bro. Yo no, o sea, de verdad que yo no quisiera como compararme con ninguno de ellos. Pero las influencias, por ejemplo. Yo no podría decir, te puedo decir que la historia tal vez tiene similitudes con historias que han escrito otros escritores. Eso sí, ¿verdad? O sea, sin duda, cuando la leas probablemente vas a decir Alicia en el País de las Maravillas. Pero Alicia en el País de las Maravillas es un sueño. Sí, en el sueño ya, pero está soñando. Alicia desde el segundo párrafo, ¿va? En el segundo párrafo ya está soñando. Correcto. Y probablemente encontrés cosas referenciales que te parezcan que es Jonathan Swift, los viajes de Gulliver. Podría ser. ¿Verdad? A mí me gustaría como que eventualmente la gente pudiera reconocer a José Coronel Urtecho, reconocer a Pablo Antonio Cuadra, que hago una cita de uno de sus poemarios ahí, de Cifar, Cantos del Mal Dulce. Cantos de Cifar. Sí, creo que es de Cantos de Cifar esa cita. Y lógicamente que don Sergio Ramírez, que he leído tanto de él, correcto. Igual hay otros autores que probablemente me encantaría que eran, pero no es cierto. O sea, ni yo escribo como ellos, ni soy capaz de igualarme al nivel que ellos tienen en la historia de la literatura universal o centroamericana o latinoamericana. Así de sencillo. Ha sido un buen comienzo. ¿Por qué?
porque han logrado entusiasmar a mucha gente. Creo que sí, yo creo que la gente se ha mostrado como deseosa de tener la historia, ¿verdad? Entonces estamos en ese proceso de darla a conocer para ver si ella encuentra a los lectores o los lectores encuentran a ella. Pero son los dos caminos de buscar y encontrar que pueden existir. Bueno, el déficit de esta entrevista es que yo no he leído la novela, pero te prometo que la voy a leer. Yo tengo un libro para usted acá, ahora se lo voy a dedicar y eventualmente luego si quiere hacer algún comentario acerca de ella, pues en buena hora, ¿no? El tema de lo simbólico, ahora que estábamos hablando del lago, ¿verdad? Que haces referencia, está presente en la novela, lo simbólico. Sí, claro, es el personaje. O sea, Pero ¿qué tendría que ver el lago? ¿Cómo nos remite tu novela a ese lago que los nicaragüenses conocen muy bien? Te voy a leer aquí una de aquí de las citas. En el rencor del lago me parece oír la voz de un pueblo. Ya, Pablo Antonio Cuadra. ¿Ok? ¿Qué tanto del publicista está presente en los textos? Hubo, al principio había muchos nombres de marcas, había muchos, pero fueron eliminados. ¿Por qué? Porque incluso vos sabes que en eso se parece muchísimo a eso, ese recurso lo utiliza don Sergio Ramírez muchísimo, porque él te escribe una botica y te dice las marcas y todo, ¿verdad? Por decirte El algo. boom en general, bueno, Sergio sí tiene esa manera, tiene eso. sí. Pero pero no es que no existan, sí existen. De hecho hay marcas ahí. Ahí te vas a dar cuenta. A mí me place mucho, de verdad, conocerte. Voy a conocerte a través de la lectura y te agradezco mucho tu gentileza por invitarnos, pues, a conocerte un poco. Gracias a ustedes más bien. Gracias. Apoya al periodismo independiente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Mesa Redonda con Sergio Marín Cornavaca.